Gracias nueva vez por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Este programa, que es bastante interesante, lo que estamos conversando, usted puede acceder también mañana, pasado mañana, a nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Usted nos visita ahí y al mismo tiempo aprovecha y en la campanita se suscribe. Nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Apolinar Veloz, el contrato firmado nueva vez con la compañía Aerodom y el gobierno dominicano ya ha sido aprobado por los diputados en la Cámara de Diputados. Nuestro esquema congresional indica que falta que la Cámara de Senadores lo conozca y en ese sentido trate de aprobarse el proyecto que ha enviado el gobierno para luego ser promulgado por el Poder Ejecutivo. En este ínterin, con lo que se ha suscitado como reacción a los términos y condiciones de dicho contrato, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha indicado que su partido, él va a gestionar llevar una instancia al Tribunal Constitucional para que sea conocido y declarado inconstitucional la ley, declarada inconstitucional, la ley que apruebe esta renegociación. Tu opinión al respecto. Leonel Fernández, como ciudadano dominicano, todavía con sus derechos constitucionales activos, puede hacer eso. Ahora, él no tiene moral, ni política, ni económica, ni de ninguna naturaleza para llevar eso al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque Barrigol se aprobó exactamente de la misma forma. Exactamente de la misma forma. Y él no sacó un momentico para llevarlo al Tribunal Constitucional. Debió rechazarlo. No lo hizo. Lo aprobó, lo promulgó. Entonces, él no tiene calidad moral, ni él ni su partido, para llevar al Tribunal Constitucional que lo que se ha hecho hasta este momento es inconstitucional. Que lo puede ser. Yo no soy abogado, pero lo puede ser. Lo que yo sí sé es que él no tiene la moral para hacer, lo puede hacer para hacer un acto de esa naturaleza, porque él no lo hizo en su momento y en su gobierno y siendo presidente. Entonces, hay que guardar las distancias y hay que guardar las formas. Yo creo que hay gente que puede hablar y hay gente que debió haberse callado hace mucho tiempo, y él es una de ellas que debió haberse callado hace mucho tiempo. Porque lo que sucedió en su gobierno, que ha sido prácticamente una de las mayores desgracias que le ha ocurrido a esta nación, con el regalo que hizo de las empresas públicas, de una privatización sin ningún sentido, que ninguna de ellas ha dado ningún fruto, y solamente hay que ver los ejemplos dónde están. Y si dio algún fruto, se lo llevaron de Fomper, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que el expresidente Leonel Fernández debe callarse, debe dirigirse a quienes le escuchan con vocación, que es en el grupito que él dirige del partido que tiene. Ahí es que debe hablar. Pero a los demás ciudadanos que todavía tenemos la esperanza de que este país se resurja del desorden institucional que tiene, de la debilidad de la justicia que tiene, de lo cual es responsable, y que por esa razón no hay presos todavía, por todas esas truchimañerías legales que él incluyó en ese código penal. Entonces, y también jueces, y que incluyó que justamente no funciona la justicia. Entonces él no debería hablar. Sinceramente no debería hacerlo, porque ya la gente conoce cuál es su origen, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético también. Y entonces, si vamos transitando, dando seguimiento a las observaciones que haces a este contrato, si ya está cercano a que se conozca en el Senado y luego
que pase al Poder Ejecutivo y estás convencido de que no es correcto que refrendemos una pieza comercial bajo esos términos, ¿qué podría hacerse para o modificar o qué sugerencia tienes para que suceda algo que modifique lo que no estás de acuerdo por las condiciones que dices? Ahora bien, hay otras condiciones que no había mencionado, que son las siguientes. Para comenzar el pago hay que modificar las tasas aeroportuarias. ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa dice, yo te voy a pagar, voy a compartir los ingresos contigo, pero antes de hacerlo, yo quiero que tu gobierno me permitas incrementar las tasas aeroportuarias. Según lo que plantea el contrato, las tasas aeroportuarias, lo que tú pagas por usar el aeropuerto cuando sales y cuando llegas, son $18.42. Eso probablemente suba a $23. O sea, $5 más. Alrededor de $5 más para entrar y salir. Entonces, con ese dinero ya ellos comienzan a tener, digamos, suficiente para comenzar a compartir parte de ese dinero con el gobierno. Y si por alguna razón eso se retrasa, entonces hay penalidades para el gobierno. También. Entonces, este contrato es un contrato que solamente tiene los riesgos encima del gobierno y los beneficios a favor del sector privado. Y esa es la naturaleza, y lo he dicho en muchas ocasiones, de las asociaciones público-privadas y de este tipo de contrato de administración, que es una administración, que es una APP también, esa es una APP. Y ese tipo de contrato te da ejemplo clarísimo de por qué justamente una institución como el Fondo Monetario Internacional se opone a ese tipo de contrato, no solamente por esto, sino por los efectos fiscales que tiene. Aquí se está tomando mucho dinero prestado que no sabemos la cantidad porque son APP que lo están tomando. Y como eso no se registra en las arcas públicas, a pesar de que se está haciendo con un contrato con el gobierno, porque se dice que eso es una actividad totalmente privada, eso no se está registrando en Hacienda. Pero la responsabilidad de esos préstamos, de acuerdo a cómo está establecido la ley de alianza público-privada, no recae sobre el gobierno, sino sobre el inversionista. No. Es lo que tengo entendido. No, porque cuando hay un contrato de esa naturaleza con el gobierno es responsable en última instancia del pago de ese contrato. Por esa razón los prestamistas se sienten muy cómodos prestándole a un gobierno, prestándoles a una APP cuando tiene un contrato con el gobierno, porque sencillamente sabe que no va a perder su dinero. Lo sabe de entrada y por eso lo da. Entonces, y eso, digamos que evidentemente tiene importancia desde el punto de vista de la organización que esta administración le ha dado al presupuesto público. El presupuesto público es un presupuesto de exenciones, que este contrato la tiene también. Exenciones, esto no paga nada de impuestos. Pero al mismo tiempo tiene cláusulas para poder compartir los ingresos con el gobierno. De la misma manera, el gobierno le pone impuestos a los consumidores, pero le da exenciones al sector privado. Los consumidores pagan alrededor del 70% de los ingresos tributarios de este país. Sin embargo, el 43% del ITEVI se evade, ¿no? Y los declarantes, por ejemplo, privados, evaden alrededor del 62% del impuesto sobre la renta. Entonces, esa es la característica de las arcas públicas, de la política fiscal. Que no fue este gobierno que la hizo, eso es perfecto, pero este gobierno no se ha propuesto cambiarla. Y ha dicho en varias ocasiones que va a hacer una reforma fiscal, pero esa reforma fiscal no termina de llegar. Y no llega porque no es posible justificar a la población que yo esté sacrificando a los consumidores, a las familias, y que por el otro lado le esté dando beneficios que ya tienen más de 50 años a las empresas que no son capaces de competir todavía a pesar de toda esa ayuda del gobierno.
Entonces es el gran hándicap que tiene el gobierno para proponerle a la gente una reforma fiscal. Difícil. Entonces, ¿qué dijeron? Que vamos a hacer la reforma fiscal, pero se dieron cuenta que venían las elecciones después de las elecciones. Vamos a ver si después de las elecciones va a venir una reforma fiscal justamente que cumpla con las condiciones de redistribuir mejor los ingresos, que sea una, digamos, recaudación que sea progresiva en el sentido de que quienes más tienen, más paguen. Una reforma fiscal que se haga debe necesariamente tocar las exenciones. Por supuesto, sin ninguna duda, todas, sin excepción, todas. Es que el propósito de ayudarte como empresa, a esas empresas que están comenzando, es para que tú te ajustes y en un tiempo razonable tú comiences a competir y no necesites esa ayuda. Pasa en Estados Unidos, pasa en muchísimos sitios. Pero en Estados Unidos, cuando te dan el dinero, el Estados Unidos te dice, ¿cuál es la productividad que tú tienes? Yo produzco 40 zapatos en 3 horas. No, pero el compromiso que tú tienes que subir la productividad a 60 pares de zapatos en el mismo tiempo. Y te vigilan. Y tienen indicadores para decir tú no has cumplido y quitarte la exoneración que te están dando. Aquí no ocurre eso. Aquí es un regalo. ¿Y ese regalo a dónde va? Ese regalo va a los beneficios. Tan sencillamente como es como cuando se establece algo transitorio que se queda en el tiempo. Se queda en el tiempo. No, esto Balaguer le dio 10 años. Pidieron 10 años más. Balaguer se lo quita en el 90. Hicieron con Leonel Fernández hicieron otra modificación y le agregaron 10 años más. Y Leonel Fernández le dio una ley y le agregó 10 más y así ha sido. Y ese tema de las exenciones fiscales, Apolinar, es interesante porque todos los sectores que reciben de alguna u otra manera exenciones deben ser tocados en una reforma. Todos. Pero hay 2 que te voy a mencionar, a ver qué me opinas. Sí. Zonas francas, turismo. Sí. Tenemos un sistema de inversión extranjera directa. Ajá. Que está fundamentado justamente en ese tipo de regalo que hacen los gobiernos pobres de América Latina, donde se están instalando esas inversiones extranjeras. O sea, te estás refiriendo ahora a zonas francas. A zonas francas. Ya. Y lo mismo turismo también. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Ajá. Aprovechando que tenemos mano de obra que es exageradamente barata y además que no le pagamos impuestos al gobierno. Oye, en esas condiciones cualquiera viene a República Dominicana si yo tengo recursos. Entonces nos han puesto a competir en la pobreza, sencillamente a competir por una inversión extranjera que no deja nada, sencillamente unos salarios de obreros que no sirven para nada, porque si hay 1 millón de personas, de desempleados, no de desempleados, de gente que forma parte del mercado informal de trabajo, y esa gente no quiere irse al lujoso salario de zona franca y prefiere hacer Uber y prefiere hacer otro tipo de... Entonces es que no es tan buena la condición. No es tan bueno, sí. Pero entonces ahora dicen, que producen el turismo $5,000 millones. Tú le quitas a eso cuánto importan de bebidas alcohólicas y de todo lo que le brindan a esa gente que viene de fuera, que está acostumbrado a ese tipo de bienes. Quítale eso. Hay ahí alrededor entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Te quedan 3. ¿No? Repatriación de capitales. Ellos no ganan. Ellos ganan también. Lo dejan aquí. No lo dejan aquí. Se lo llevan a sus paraísos fiscales. Algunas veces ni llegan. Sí. Entonces, ¿qué queda aquí? Los $109 que le pagan a los trabajadores. Entonces... O sea que se va reduciendo las zonas francas a salarios. Sí, a salarios nada más. Entonces, y si con las zonas francas, por ejemplo, tocamos las exenciones y nos dicen, pero es que entonces, exacto, me voy. Adelante. Yo lo que necesito son zonas francas. ¿Y con qué la sustituyo, esas remesas? Entonces, esos dólares de exportación. Lo que pasa es que el mercado interno dominicano es el mercado más atractivo para los empresarios dominicanos, que la mayoría ya no son empresarios, que lo que son es comerciantes. ¿No? Comprar y vender es lo más barato. Nadie piensa ahora en transformar materia prima en bienes útiles, en pensar en productividad, en pensar en competir en los mercados internacionales, porque eso sí es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es
Muchos países tienen zona franca, pero bajo otras condiciones. No, espérese, no es así. Usted va a llegar al país, pero primero, como dicen los chinos, no me dé pecado, enséñame a pescar. Transferencia de conocimiento y tecnología. Oh, Pero para eso tú tienes que tener un sistema educativo que funcione. ya. Un sistema educativo, el sistema educativo público, que es donde va la mayoría de la gente. No se ha tratado, Evidente no se ha tratado ese aspecto nunca, tratar de llegar ahí. Hay discursos, Gregory, nada más, pero son discursos. Nadie se ha sentado a buscar justamente aquellas actividades económicas que pueden ser, digamos, de mucha utilidad y de preferencia del público del extranjero, sino lo que buscamos es explotar al dominicano. Nosotros somos el país de esta región más caro, porque todo el mundo dice, que la inflación es de 4%, y dice la inflación, que es el cambio del índice de precios. Pero si usted toma el índice de precios y divide su salario, se le va a dar cuenta que en este momento se le lleva un 30%, además de que son salarios bajos. O sea, la compra de bienes en términos reales es 30% menos de lo que usted recibe. Y eso que la administración del Banco Central modificó durante junio del 2020, en la pandemia, el índice de precios que estaba en 130. Hoy está en 123.58. Y en aquel momento estaba 130 y lo puso en 100, porque eso es lo que se trata de modificar el año base, que es el año de referencia para medir cómo suben los precios. Pero Obviamente, has dicho, lo puso, se oye muy sencillo. Como... Sí, no, porque eso es una decisión técnica. O sea, este año va a ser el junio del 2020 va a ser igual a 100. Ajá. Y ya se puso. Y eso se hizo. ¿Para qué? Para poder decir que la inflación es bajita. Pero la inflación no es el problema. No es la inflación, es el índice de precios. Son los precios que ustedes pagan que está caro, ¿no? Cuando yo comparo, yo vivía en un sitio caro en Estados Unidos, yo vivía en Virginia. Como está cerca de Washington, es muy caro. Y al principio nosotros pensábamos que eso era que cometimos un error mudándonos de ahí, y comenzamos a ver los precios de manera detallada. No había comparación. O sea, gastar semanalmente 8, 9 mil, 15, 12 mil pesos en supermercado, esa es mi vida. Y allá entonces yo gastaba 70, 80 semanal. No hay comparación. Y yo no vivo en Estados Unidos. Ni se pagan los salarios que se pagan en Estados Unidos, que son más altos que los de aquí. Entonces, ¿cómo es posible que los salarios, que son los que normalmente aumentan los precios, porque la ganancia nunca la tocan, la gente pueda vivir más barato que aquí? Eso fue en ese tiempo. Probablemente ahora esté un poco más caro, pero la experiencia es esa. El único mercado que es más atractivo para los empresarios dominicanos es el dominicano, porque ellos no tienen chance de competir fuera. Yeah. Entonces, eso hay que modificarlo. Tenemos que comenzar a graduar empresarios que no vean al gobierno como un botín, ¿no? Primero. Y en segundo lugar, que vean su actividad económica como la forma, no solamente de ganar, sino también de desarrollar el país. Mencionaste de soslayo hace un momentito la informalidad. ¿Qué motiva a que haya un porcentaje tan alto de mercado, de negocio informal? ¿Por qué yo no busco la manera de formalizarme? Primero, tiene ventajas, y una de las ventajas es que no hay pago de impuestos. Eso es una ventaja, dependiendo obviamente del volumen de transacciones que haga el chinero, la salonera, ¿cómo se llama? El ventorrillo, o sea, dependiendo del volumen que... y además, porque el salario de las empresas dominicanas es demasiado bajito. No hay incentivo para venderle tiempo de trabajo a una empresa cuando ellos pueden en la calle hacer un dinero que es superior al que le pagan en una empresa. Entonces, esas son, desde mi punto de vista, las razones por las cuales la gente... Esa es del punto de vista del empleado informal. Del empleado informal. Ahora, y el comerciante, el empresario informal, ¿qué lo motiva a no formalizarse? Lo motiva a no pagar impuestos. La misma forma que los que pueden
no solamente evaden, sino también eluden impuestos, porque tienen leyes que obviamente favorecieron que se aprobaran en los congresos para ellos poder eludir con la ley el pago de impuestos. Eso es así. Y desafortunadamente eso tiene, digamos, elementos que son preocupantes desde el punto de vista económico. Porque tú dices, ay, caramba, ¿y por qué yo no vendo tanto? ¿Y por qué la gente no gana tanto? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué la distribución del ingreso es mala? Aquí se habla del crecimiento económico, mucho, el crecimiento económico. Y hemos venido creciendo a más de 5, hace más de 50 años. El problema es que en el año de 1998 la concentración del ingreso, del producto, no del ingreso, era 34%, en el 10% de la población. Hoy es 55% en el mismo 10%. Wow. Entonces, si hay pero una mayor... esa tendencia es alarmante. Alarmante. Si hay esa concentración del ingreso, ¿cómo es posible que me digan que la pobreza se está reduciendo? Porque nos repartimos el mismo ingreso. Y si tú tienes 55 y usted es 1 millón de gente, el otro 10 millones de gente tiene el otro restante. Entonces, ¿cómo no puede ser pobre? Pero los índices dicen, y yo los leo, sí. Tú los lees, que se está reduciendo, Apolinar. Sí, eso dicen. Pero mi cuestionamiento es ese. ¿Pero por qué cae la pobreza? La pobreza se mide monetaria tomando el ingreso disponible. El ingreso disponible es lo que tú ganas, menos los impuestos, más las transferencias que te da el gobierno, más las remesas que te ponen, que no necesariamente todas las tienes, y más la adjudicación de una renta. Si tú vives en una casa que no paga alquiler, a ti te suponen que tú debes pagar 3,000 pesos por eso, y si eso te lo aumentan en tu ingreso disponible, obviamente aumentaron el ingreso disponible de esa forma artificial y te dicen que la pobreza cayó. Pero eso es renunciar a pensar. Ahí hay gente en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que antes se mataba buscando todas las metodologías para medir la pobreza. Ahora solamente se acuerdan de esa manera de escudriñar y de mantenerse activo, investigando para saber cuál mejor metodología aplicar para calcular ese indicador que es fundamental. Ahora ellos se conforman sumándole las remesas, sumándole los alquileres adjudicados, sumándole comer primero y toda la tarjeta y todo eso a los empleados para no dar el dato real. Bien. Apolinar, nos quedan 2 minutos. Me gustaría esa parte de tiempo que resta de nuestro conversatorio, mejor dicho, de tu exposición, a que lo destines a tu conclusión sobre la impresión que te queda, que vas llevando con esta ley que pronto saldrá promulgada, estoy seguro, porque ese es el indicio, sobre la negociación o renegociación con Aerodón. Mi conclusión es sencilla. La democracia en este país no funciona. ¿Por qué? Primero, porque los partidos políticos son empresas políticas que tienen inversionistas y tienen clientes. Los clientes son los pobres que votan y justifican la elección de un presidente desde el punto de vista democrático. Y por el otro lado tiene los inversionistas, que son los que le imponen los candidatos a partir del financiamiento de las elecciones a los partidos políticos. Entonces, de la misma manera, si van los diputados y los senadores. De tal manera que le están dejando a la gente que vive mal en este país, que es la mayoría, un solo espacio, que no es el Congreso, sino la calle. Entonces, nos estamos jugando con eso, la gente se está empobreciendo, la gente está viviendo mal, y va a llegar un momento en que la olla de presión ya no aguante más presión. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, y tenemos necesariamente que hacer crítico de fortalecer la democracia dominicana y no dejarla morir, porque de lo contrario vamos a tener problemas sociales importantes. Bien, hemos tenido en el día de hoy, en la noche de hoy, a Apolinar Veloz, destacado economista dominicano. Gracias por tu visita y espero que iniciando el año pues nos des una nueva visita para actualizarnos, además del tema que has tratado en la mayor parte del tiempo, que es la renegociación con la empresa de los aeropuertos en República Dominicana,
para que hablemos de cómo terminó este 2023 y la perspectiva inicial sobre 2024, año doblemente electoral. Doblemente. Bien, gracias, Apolinar. Gracias a ti, Gregorio. Hasta la próxima, amigos.